Yo en realidad me voy a dedicar a comentarles el armado, digamos, del práctico y después sí abrimos los micrófonos y les damos espacio a que pregunten todo lo que quisieran saber. De hecho, antes del corte había una pregunta por ahí de cómo determinábamos esos costos variables de los que veníamos hablando. La idea acá es un poquito distinguir qué eran costos, qué eran gastos y dentro de los costos, qué eran estructurales y qué eran variables en el práctico del caso aromas. Yo voy a ir enumerando, en realidad, si leen el práctico, está, digamos, pueden ir tomando los datos, están bien claros. Decía que, bueno, tenía costos de alquiler por 120.000. Después había comprado el mueble exhibidor, que eso fue un tema en la clase anterior, que hablábamos de los muebles. Acá van a ver que aparece mueble exhibidor de producto nuevo como un costo estructural, aparece el mostrador como un costo estructural, aparece la heladera como un costo estructural. Ahora vamos a ver en qué valor vamos a computar ese costo para calcular nuestro punto de equilibrio. Tenemos el costo de proveedores. Proveedores hablaba de que habían hecho algunas compras, Alejandro. Si ustedes suman, dice compras la primera y tercera semana por 180 y 210 mil pesos, lo que suman los 390 mil pesos. El costo de proveedor es un costo variable porque digamos, va a ir en función a la cantidad de materia prima o insumos que compre, ¿sí? Entonces, por lo tanto, cuando hacemos la clasificación, lo ubicamos en variable. ¿Por qué es importante que lo primero que hagamos es la clasificación? Porque recién vimos cuando Ana explicaba que nosotros tenemos que considerar, por un lado, los costos fijos, que son los que voy a necesitar cubrir sí o sí, y por otro lado, el margen, digamos, que habíamos explicado. Por lo tanto, vamos a necesitar primero saber cómo los clasifico. Después tenemos el empleado. Cuando ponemos empleado es el sueldo del empleado, ¿sí? El sueldo mensual. El formulario 931 que dice ahí F931 son las cargas sociales desempleado. En ambos casos se trata de un costo variable. Después vamos a tener las ventas. Las ventas estaban dadas, está el dato, y decía que mantuvieron un promedio semanal de 350.200 pesos, con lo cual si multiplicamos por 4 semanas nos queda el valor de 1.400.800 pesos. Y después tenemos todo lo que era el cuadrito que aparecía con los impuestos. Eso no llegamos a ver la clase anterior. En el caso de los impuestos van a ver que tenemos ingresos brutos, municipalidad, que es la tasa municipal. En ambos casos, digamos, se trata de un gasto, con lo cual no va a estar dentro del cálculo de nuestro costo porque es un gasto. Tenemos la limpieza diaria del local que estaba en valor semanal. El valor mensual es 54.000 pesos. Es un un costo estructural. Los gastos de mantenimiento, esto suponiendo que son, digamos, gastos de mantenimiento necesarios para instalaciones o para maquinarias o para algo de lo que tiene en el negocio que sea fijo. Ahí ya doy respuesta a eso, Darío. Termino con la clasificación y vemos eso. Después tengo al influencer, que ya habíamos dicho en la clase anterior que era un gasto de comercialización, digamos que tenía que ver, estaba vinculado con las ventas. Luz y agua, que también es un gasto. El IVA, que también consideramos un gasto, y con eso teníamos todo. Hay una cosa que no está incluida en el cuadro y no la incluimos para no confundir, que era el gasto de la billetera virtual. ¿Por qué no incluimos? En realidad porque decía que era un porcentaje sobre ventas. Si lo tuviéramos que incluir, acá sería un gasto, ¿sí? Ya lo habíamos hablado el otro día. En el chat pregunta Darío, ingresos brutos se recupera, pero es un gasto, dice. En realidad, ¿cuándo recuperas ingresos brutos? O sea, técnicamente uno lo que recupera es una cuestión financiera, ¿sí?
No es que recuperas ingresos brutos. Vos pagás, por ejemplo, durante el mes te hacen las retenciones de ingresos brutos, cuando tenés que pagar al mes siguiente, te computas esas retenciones que ya pagaste en partes, digamos. O sea, en ese momento entiendo que es el recupero al que se refiere. De otra forma no sería un recupero. Y después la otra pregunta dice, ¿por qué la limpieza es estructural y no un gasto como el influencer? Porque el local, y sobre todo un local de comercialización de productos alimenticios, tiene que estar limpio. O sea, eso no es algo que yo limpio si tengo ganas, que sí el influencer es un gasto que va a estar asociado directamente a las ventas. La limpieza, voy a tener que limpiar, se venda o no se venda, ¿sí? Porque el local tiene que estar limpio. Permiso, Cris. Sí, Ahí creo que ese es el mejor de los ejemplos de poder interpretar las erogaciones vinculadas a el mantenimiento o puesta a disposición de la estructura, ¿sí? Por eso hablamos de vincularlo con un gasto estructural, el tema de la limpieza. Con respecto al sueldo del empleado, ¿sí? Es un tema bastante que suele generarse esta cuestión de es fijo, es variable. ¿Me están escuchando? ¿No? Sí. Em, lo asociamos a un concepto variable porque está estrictamente vinculado con la producción, con la unidad que genere para la venta, ¿sí? Más allá de que el monto pueda mantenerse el mismo monto de un mes a otro o no, ¿sí? En realidad va a estar estrictamente vinculado con el nivel de producción que tenga. Si yo un mes, además de las ventas que todos que sabemos que está teniendo Alejandro, lo contratan para un determinado catering, ¿sí? Va a tener que seguramente incrementar la producción y por lo tanto incrementar las horas en las que tenemos disponible a este personal en relación de dependencia. ¿Me explico? Va a tener que abonar un proporcional más. Por eso lo podemos asociar de manera variable, de un comportamiento variable con respecto a la producción. ¿Llego a ser clara? Sí, creo que sí, Ana. ¿Sí? A ver, la gente qué opina. ¿Sí? Bien. Bueno, respecto a la comisión del banco que acaba de preguntar Yolanda en el chat, la comisión del banco es un gasto y es un gasto financiero, digamos. Es un gasto financiero que, digamos, va como gasto. Una vez que hemos hecho la clasificación, digamos, de toda la información que teníamos, lo que vamos a pasar a calcular tiene que ver con el conflicto del otro día, que era el tema de los bienes de uso, ¿sí? Los bienes de uso, ¿qué parte de los bienes de uso va a ser costo? Y nosotros le vamos a incluir las amortizaciones. Entonces acá van a ver que tenemos a la derecha un cuadro donde ponemos el detalle de los bienes de uso, el valor del bien, una vida útil estimada en años, la amortización anual se va a calcular en función al valor de bien, dividido la vida útil que hemos estimado para ese bien, y como adicional, bueno, hemos calculado la amortización mensual y totalizado, que es el valor que nosotros vamos a calcular dentro de los costos de estructura, ¿sí? Ese es el valor que el otro día nos referíamos como valor de los bienes de uso, ¿sí? Como el costo de los bienes de uso. Es un costo estructural y va a estar, digamos, dentro de, sumado acá con el alquiler, que es estructural. Lo único que hacemos acá es ir tomando lo que ya clasificamos y sumarlos para determinar cuál es nuestro costo de estructura, en el caso de aromas, que era el caso de Alejandro. Una vez que tenemos alquiler, tenemos limpieza diaria, gastos de mantenimiento, el total es de 199.000 pesos. Y a ver, perdón, voy a mirar el chat, que veo que están... El abono a servicios informativos internacionales es un costo o un gasto. Depende de la actividad, pero técnicamente iría a gasto, digamos. No sé para qué tipo de actividad, o sea, por ahí si la actividad tiene que ver con, no sé, justo periodismo, entiendo que podría llegar a ser algún costo, pero raro. Y sacar Sí, dinero para Cristina, pagar, perdón. sí, Sí, es para justamente estar abonados por ejemplo, en el caso
mío, en lo personal, estoy abonado a los servicios informativos que me proveen información del Foro Económico Mundial, de agencias norteamericanas, etcétera. Pero es una materia prima que yo utilizo para hacer mi trabajo. Entonces, eso se paga por mes. El tema es que uno lo paga por mes adelantado en dólares y cuando lo tiene que convertir a pesos, que es cuando se hace el débito y demás, no tengo idea. En dólares es fijo, pero en cotizaciones son variables. Claro, pero Ana, perdón, ¿vas a decir A ver, algo? no, iba primero a ver si es un insumo esencial para la prestación de tu servicio y está dado en dólares, entonces tu análisis de ingresos lo vas a tener que dolarizar. Al momento de pasarle los honorarios o precios a tus clientes, lo vas a expresar en pesos, pero en tus papeles de trabajo, si tu insumo está dado en dólares, necesariamente vas a tener que manejarte tu proyección de ingresos y tus precios en dólares también, para que no te pase este desfasaje, digamos. ¿Me explicó? O sea, tendría que ser al revés, todos los demás costos que tengo en pesos acá de origen nacional los tengo que convertir a dólares. Y lo interpreto de esa manera porque lo estás planteando como que dentro del costo de tu prestación de servicio o del producto que elaborás, tiene un peso importante esta cuestión de los servicios que abonás. Lo interpreté así por cómo lo planteaste. Si esto es así, si la incidencia es tan grande y claramente va a tener que seguir esta característica el resto del cálculo para poder hacerlo de manera efectiva. Si no, vas a calcular todo en pesos y esto que te ocupa el 80% de tu costo está en dólares y te genera un desfasaje al momento Gracias. de la liquidez. Me lleva, te fue útil, digamos. No sé, Cris, vos por dónde ibas a ir. Muy útil, sí, muchas gracias. Muy bien. Creo que iba a decir lo mismo, sí, con otro matiz, pero iba a decir lo mismo. Griselda también pregunta al Zoom, Canva, programas de diseño, etcétera, siempre y cuando sean, bueno, lo mismo que acaba de decir Anabel, siempre y cuando sean insumos necesarios e inevitables para la actividad que desarrollas, digamos. Un programa de diseño o el Zoom, el pago, el Canvas, a ver, hay una consultora que yo atiendo que es consultora de coaching y ellos atienden únicamente por Zoom y se manejan con el exterior. El Zoom es un costo, ¿sí? Pero yo que tengo en realidad en mi casa, si pagara Zoom para chatear con mi prima, no sería un costo, en mi casa, perdón, en mi oficina, no sería un costo porque no es algo, digamos, relevante dentro de la prestación de mis servicios, ¿se entiende? O sea, en función a eso va a ser un costo, un gasto, también cuando ustedes quieran hacer la distinción. Bueno, una vez que tenemos calculado eso, vamos a los variables. Lo único que hicimos también es trasladar los costos que ya estábamos determinados como variable. En este caso eran los proveedores, el costo del empleado, el costo de las cargas sociales y nos sumaban, bueno, los 568.000 pesos. Y después lo único que hicimos es calcular, bueno, las ventas ya las teníamos, calcular el punto de equilibrio. ¿Cómo hacíamos eso? A ver si alguno recuerda y quiere poner ahí en el chat la formulita que estuvimos trabajando antes, qué era lo que teníamos que tener en cuenta. En principio, vamos a tener en cuenta, y está claro acá, los 199.000 pesos, 199.527, que era nuestro costo de estructura, ¿sí? Eso lo teníamos que tener en cuenta para la fórmula para poder calcular. Y este 1.500 pesos, a ver quién me dice de dónde sacamos, de dónde sale, qué hace ahí ese 1.500. ¿Qué teníamos que hacer? El práctico la consigna, perdón, nos brindaba dos datos más que necesitábamos para poder saber. Acá Martín comparte la formulita. ¿Y qué necesitábamos? Necesitábamos conocer el precio de venta, en este caso promedio, el costo variable unitario promedio, y con eso poder determinar este 1.500 pesos que estaría siendo 1.500 pesos menos 550. Hacemos la división y determinamos, que es la fórmula que está acá en los costos estructurales, dividido el precio de venta menos los costos variables,
que serían los 1.500 menos los 550, nos van a dar 210 unidades como cantidad de equilibrio, ¿sí? ¿Qué son 210 unidades? Son la cantidad de productos, en este caso de alguno de los 3 productos que tenía Alejandro en su local, que tiene que vender para quedar, digamos, para igualar y quedar en cero respecto, cubrir todos sus costos estructurales y quedar en cero, ¿sí? Es el precio de venta, 7 cafecitos por día. Bueno, ahí el comentario de Martín. A ver, con esto terminamos este práctico. Lo que escuchamos ahora, 200 dividido 30, digo, bueno. Lo que quisiéramos escuchar ahora es las consultas, dudas, si se entendió, esto va a quedar, esta solución propuesta va a quedar, así pueden después mirarlo junto al caso Aromas. Y bueno, estamos atentos a las preguntas que tengan en este momento respecto de este caso o respecto de los otros temas que estuvimos viendo. Dejo de compartir. ¿Alguna consulta? ¿Entendieron? A mí está súper claro, la verdad, escuchándote y escuchándolas, es muy fácil. Por ahí si ahora me dan un nuevo caso o me pongo con mi empresa a detallar ítem por ítem, seguro voy a pifiar y voy a poner gastos, costos, variables, fijos, estructurales mal. Y si bien entiendo un poco el concepto, quería pedirles, ¿no? Algún consejo, no una fórmula mágica, pero sí por ahí reforzar un poco, porque creo que es lo que más nos dio a la mayoría, por lo menos de los que hablamos, como las claves para reforzar y categorizar correctamente los valores. En este caso, primero observa tu empresa, los tipos de actividad, todos los egresos, ¿sí? O sea, no solo verlo desde el punto de vista de las herramientas que nosotros les dimos, sino empezar a generar un relevamiento de los ingresos, de los egresos y empezar a clasificarlos, ¿sí? Y ahí vas a ir pasando por las distintas herramientas. En un primer momento, vos decís, de generar esta información para tomar estas decisiones y pasarlo por las herramientas. ¿Correcto? Claro, gracias Romina. Sí, claro, y a la hora de clasificarlo, por ahí de nuevo, ¿no? Yo decía, uy, tal ítem para mí era un costo estructural, y no, al final era un gasto. Y después de que lo explican me queda claro, ¿no? Pero por ahí en la primera aproximación que intento hacer, me cuesta bastante la clasificación. Bueno, por ahí en los menos comunes, ¿no? En los obvios, por ahí es fácil, pero después me cuesta. Bueno, una vez que vos tenés todos los egresos, diría nuevamente, pasá por la teoría, fíjate lo que hablábamos ya en la clase anterior y en esta, el hecho de que si te genera futuros ingresos o no, y lo otro si está íntimamente relacionado con la actividad o no, como decía, por ejemplo, Cristina hace rato, ¿sí? Y a su vez, como decía Ana. Entonces ahí está, teniendo en cuenta mi actividad, porque es particular respecto al negocio. Y después está el otro tema de identificar los distintos ingresos para el flujo financiero. Bien, bien, gracias. La idea que teníamos, Martín, justamente por eso partimos con ejemplos bastante abstractos y quizás más con fines pedagógicos y de asociar los conceptos teóricos y después llevarlo al caso de Alejandro que se asemeja mucho, o sea, es un caso real y nos va a permitir también, les va a permitir una vez que no estemos más acá conectados en el Meet, poder relacionarlo más con la actividad cotidiana, ¿sí? Entonces, por eso era la idea de trabajar con el caso. Nosotros lo resolvimos acá para poder llegar a la conclusión y a la solución propuesta que les queríamos brindar. Ya la tienen a esta solución propuesta subida en el Drive. Creo que lo más enriquecedor y de donde te va a servir también, Martín, a vos y a todos los que quieran, es repasar el caso con la solución propuesta al lado a modo de ejemplo. Te va a colaborar mucho en esta cuestión de dudas si es costo, si es gasto, si, ¿sí? No solo volver a un poquito a la teoría, una vez que, como bien decía Romina, que vos tengas
Yo, si te tuviera que dar tips así prácticos, serían, punto número 1, esto que dijo Romina, ¿no? Listar por completo, ingresos, egresos, ¿sí? La lista más honesta que podamos tener de nuestro emprendimiento. Luego, pulir si hay cuestiones, como le pasaba a Alejandro, que se mezclen cuestiones de índole personal en el quehacer de la operatoria de la empresa, limpiar eso y recién ahí avanzar hacia el tema de la clasificación. Cuando entremos en duda, creo que la solución propuesta que les dimos hoy los va a orientar bastante en cuanto a qué es costo, qué es gasto, em, y no se presentaba ningún caso de una pérdida en este caso, sí, pero sí la cuestión de los costos y de los gastos, y ahí avanzar un poquito más hacia el análisis del punto de equilibrio, ¿sí? Que vamos a tener errores probablemente. Yo trabajo, les decía, vengo trabajando en esta asesoría de costos de la heladería y todos los días tenemos correcciones en la planilla de costos y cuestiones nuevas que cuando creemos que está completa y lista para imprimir como herramienta de trabajo, se nos presenta otra cuestión más que agregar. Es dinámico, es una cuestión de constante actualización, pero creo que hoy se llevan herramientas que les van a permitir dar un puntapié inicial bastante significativo si es que nunca habían hecho este tipo de análisis. Ana, ahí Fabián está levantando la mano. Fabián, te escuchamos. Sí, no, una consulta simple. Yo, por ejemplo, de cuando hago el ejercicio más o menos similar a esto, obviamente no estaba haciendo, no estaba aplicando el consejo de dolarizar todo el esquema. Yo me asigno, soy una firma unipersonal, la mía, y quienes por ahí suelen trabajar, son trabajadores independientes de medios de prensa, de estadísticas, recopiladores que me facturan. Y yo, de la renta que me queda, la reinvierto y parte me la reasigno como un salario. La parte mía me la reasigno como un salario. Esa parte mía, ¿cómo la debo considerar? A ver, esa es una de las cosas que en otras aplicaciones de casos similar a este salió bastante rápido, digamos, y acá no lo habíamos visto. El tema de asignarse en realidad es la rentabilidad esperada por el propietario, o sea, es lo que yo espero como mínimo ganar haciendo la actividad que hago. Siempre cuando trabajamos este tema en la facultad, damos el ejemplo. ¿Qué pasaría si hoy decido dejar de trabajar y en vez de levantarme todos los días, abrir el negocio, tener los proveedores, hacer todo lo que tengo que hacer, decido colocar cierto dinero en ese dinero, digamos, que está funcionando en el banco y me olvido? O sea, ¿qué espero ganar yo con lo que estoy haciendo? En realidad, la mayoría de las veces esa asignación no se hace. Entonces, exactamente, la TIR, un análisis de VPN, TIR, cash flow y demás, pero en este caso tiene que ver más con una cuestión de, generalmente el propietario unipersonal no se asigna un sueldo, ¿sí? Un salario, bueno, llámenlo como le quieran llamar. Generalmente uno pasa por alto eso y está trabajando en pos de generar ingresos para el negocio, pero se olvida de que en realidad está invirtiendo su tiempo en una actividad que es su trabajo, con lo cual la asignación en qué porcentaje, bueno, va a variar de acuerdo a lo que vos esperes ganar. Y si vos podés sacar un buen, digamos, si considerás que, no sé, es el 10%, el 20%, el 50%, eso va a depender de lo que cada uno decida, digamos, asignarse. Pero es una cuestión que es bastante interesante que salga porque en la mayoría de las empresas unipersonales ese sueldo no está contemplado. Y los propietarios terminan como envolviéndose en la rueda operativa, en el circuito financiero del negocio y se olvidan de cuánto pretenden ganar con la actividad que están llevando adelante. Sí, Ana, te Permiso, dejo. Fabián, yo lo asociaría con el segundo de los casos que vimos hoy cuando hablábamos del punto de equilibrio de las cartucheras, donde decía, yo quiero cubrir los costos, pero además quiero un beneficio neto de tanto.
¿sí? Así que lo podrías incluir en esa parte de la ecuación al momento de calcular tu punto de equilibrio y estarías teniendo ese valor contemplado, digamos. Claro, lo que iba era más Ujú. bien a qué porcentaje, entendí yo, Ajá, a sí, qué sí, 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 porcentaje sí. me hacía. Sí, Eso es algo muy Fíjense. personal, ese porcentaje Sí. lo determina la Sí. persona y una vez que Ujú. determina cuánto quiere ganar, bueno, después Totalmente. fijaré. Sí, sí, Fíjense sí. que el hecho de definir el monto, ¿no es cierto?, que sería para la persona que tiene el emprendimiento, haría que se defina un ingreso que no empezaría a pasar la factura de luz y otras cuestiones propias de los gastos, sino que define un sueldo que en realidad es su ingreso que sale del emprendimiento. Entonces, si no saca para el combustible, el service, y va, y va, y va. Entonces, define una cota. Yo agrego algo más que me pasó hace unos días con un cliente. Empezamos a ver su estructura, también una empresa unipersonal, y le decía, fíjate, ¿qué aportes haces? Porque no es solo lo que yo me saco, sino también lo que yo realmente estoy invirtiendo mes a mes para cubrir ciertas cuestiones que no las tenía previstas. Entonces, ¿cuáles son aportes al negocio, al emprendimiento? ¿Y cuáles son, digamos, qué se retira él a un concepto de, no sé, honorario, sueldo, salario, como quieran llamarle, a esa retribución? Entonces, esas dos cuestiones hay que tener presente, porque cuando hicimos el análisis, en este caso particular que estoy contando, la que le pasaba el dinero era la señora de su actividad, ¿sí? Para poner en la empresa. Entonces, realmente era un aporte que incluso venía de un tercero, ¿no? Entonces, por ahí tener en cuenta también eso, qué aporto y qué estoy retirando, y bueno, ahí poder también tener en cuenta después cuando armamos el cash flow y todo lo que hablamos antes. Perdón, Cristina, no, está bien lo que vos decís, está claro, pero en el caso particular mío, que es un emprendimiento de servicios, digamos, ¿qué aporto yo? Y horas de trabajo, de investigación, de evaluación, de análisis, que obviamente tiene valor de venta, pero tiene también un costo para obtener toda la información básica y dura que necesito. Entonces, el aporte mío es tiempo, pero necesito vivir. Entonces, obviamente, por eso decía, me lo asigno como un salario, no pongo un porcentaje determinado. Es decir, si este mes facturé 2,5 millones de pesos, me llevo 250.000 pesos para mí. Si el mes que viene facturo 3 millones, me llevo 300.000, y si este mes facturé 1 millón. No, directamente me asigno un monto mínimo necesario para vivir, subsistir, que lo voy actualizando de acuerdo a las condiciones económicas que tiene nuestro país, que son tan variables. Entonces, por eso me queda la duda ahí, si esto yo lo tomo como, hasta ahora yo no lo tomé como parte de del gasto, sino de la ganancia, una toma de ganancia por parte de mi emprendimiento, sino como una suerte de gasto que tengo variable, como si tuviera un personal. Dos cuestiones. O lo pones dentro del flujo con un importe considerado como un sueldo, o al revés, viste el flujo, el cash flow que vimos, lo que te queda, eso es rentabilidad. Ahora, ¿todo eso va para vos o se reinvierte en el negocio? Es el famoso, uno no saca todo el dinero todos los meses. Por eso es la idea de establecer ese sueldo dentro del cash flow. Lindo dilema me dejaste. Y la evaluación del sueldo técnicamente sería, como alguien puso en el chat, un empleado más, digamos. Puede ser considerado así, si yo ya tengo el monto fijo, lo tengo, incluso en las sociedades hay socios que se asignan un sueldo y hacen los aportes correspondientes y demás. Sin ser unipersonales, digamos, también lo hacen. Y se exige la fuerza de trabajo. Exactamente. Entonces, Y en ahí ese queda caso picando podría la ser considerado. pregunta, ¿cuánto vale mi hora? Puede ser, por ejemplo, en el caso que cuando yo hago servicios personales, cuando me contratan, yo le dedico a un sueldo de un personal jerárquico de empleado de comercio, por ejemplo, número redondo, 200.000 pesos mensual,
la divido en cantidad de horas trabajadas, 8 horas diarias, entonces 8 horas normales de jornada laboral. Entonces yo saco mi hora de trabajo. Entonces, ¿cuánto tiempo le dedico a esa contratación de servicio? Entonces ahí saco el presupuesto que yo debería pasar al que me contrata, ¿no es cierto? Yo hago esa ecuación. No sé si está bien de esa manera. Está correcto, está súper correcto. En realidad es lo que deberíamos hacer todos, incluso nosotros los profesionales, para poder calcular, digamos, el costo de nuestra hora. Sí, es correcto, Rafael. Perdón, yo lo que quería decir es, de todas maneras, entiendo que si uno es parte de la producción o parte del trabajo, tiene que tener un sueldo, aunque sea mínimo, pero tiene que tener un sueldo remunerado. Y otra cosa diferente es la ganancia que después entrega la empresa. Porque si yo no cuento mi trabajo como un sueldo, es plata que voy a estar perdiendo, voy a estar creyendo que estoy ganando, que mi emprendimiento gana, cuando en realidad no está ganando. Estoy cubriendo mi sueldo, me conviene ir a trabajar por ahí y no correr este riesgo de tener un emprendimiento. Entonces, el sueldo de uno es una cosa y la ganancia de la empresa es otra, ¿verdad? Exactamente. Eso sería lo ideal, digamos, que todos lo podamos hacer. Eso sería lo ideal, hacer una distinción en lo que yo cobro por mi trabajo, que sería la parte del sueldo, y en lo que realmente el emprendimiento me está generando como ganancia, que ya, digamos, sale una vez considerado todos estos costos de los que estamos hablando.